Estado y religión, tendencias conceptuales incidentes en la apreciación pública del fenómeno religioso. Un ensayo de Jorge del Picó Rubio. Resumen. Asumiendo el renacimiento del interés por la presencia pública del hecho religioso, el artículo propone reconocer y analizar algunas tendencias contemporáneas relevantes en su visualización en la esfera pública, incidentes en su recepción jurídica en los sistemas normativos contemporáneos occidentales. Para tal efecto, considera doctrina preferentemente contemporánea cuyo como influjo es habitualmente reconocido en el medio iberoamericano, analizando en clave sociojurídica las tendencias en las posiciones dominantes en el análisis organizacional de la religión. El renovado protagonismo del fenómeno religioso en la dimensión pública, su recepción político-jurídica, la posición de las comunidades de fieles en los ordenamientos seculares, la primacía de la libertad religiosa como principio informador del orden legal y el lugar de la religión en el Estado laico. Introducción. El estudio de la religión como un fenómeno social de interés público ha recobrado actualidad en los últimos años de la mano de acontecimientos complejos en su apreciación y significación. Este trabajo propone reconocer y precisar algunas tendencias relevantes en la recepción del fenómeno religioso en los sistemas normativos contemporáneos occidentales, analizando multidisciplinariamente los conceptos fundamentales incluidos en los institutos jurídicos especializados a partir de la lectura de autores influyentes en la doctrina y en los ejecutores de las políticas públicas en Iberoamérica, restricción justificada por la necesidad metodológica de precisión de las fuentes utilizadas. Los últimos acontecimientos en la escena internacional han contribuido a renovar el debate sobre el lugar que debe ser reconocido a la religión y las expresiones ligadas a ella, en particular la noción dominante de Estado secular, concebido como aquel en el cual las creencias quedan circunscritas al espacio privado y sólo trascienden al espacio público como valoraciones particulares que concurren libremente en el juego democrático y en el cual las normas públicas vinculantes no pueden estar supeditadas a dichas creencias. En igual sentido, las aportaciones teóricas basadas en las nuevas realidades han coincidido en el reconocimiento del aporte de la religión al corpus de valores y principios fundamentales que informan el contenido sustantivo del sistema democrático, contribuyendo a su sustentabilidad. Lo anterior, sin embargo, no es ajeno ni inmune a la relación que en grupos importantes de la población y con fuentes y con fuerte resonancia en los medios de comunicación social han establecido entre las religiones y el surgimiento de conflictos sociales con notorias implicancias políticas. Habermas. Vinculados
especialmente al incremento de los fundamentalismos religiosos, aquellos movimientos y posturas que intentan imponer en forma monopólica su particular visión del mundo, abriendo la interrogante sobre la factibilidad de alcanzar la coexistencia pacífica entre grupos que sustentan visiones religiosas diferentes en el seno de sociedades que valoran la tolerancia como valor primario de la convivencia, expresada en la secularización de sus instituciones y cuya protección ha sido consagrada por el marco político del Estado laico. El artículo se propone destacar y analizar algunas tendencias relevantes que marcan la apreciación del fenómeno religioso en el ámbito público, particularmente aquellas que inciden como fuentes materiales del ordenamiento jurídico en los países que han dictado normativas especiales. En tal sentido, se incluye una revisión de la noción actual de religión para luego analizar el protagonismo renovado del fenómeno religioso en la dimensión pública, la ubicación de las comunidades de fieles en el régimen normativo dispuesto por los ordenamientos seculares, la primacía de la libertad religiosa como centro y principio informador del orden legal y finalmente el lugar de la religión en el Estado laico, con referencia a la neutralidad estatal en materia religiosa y la dicotomía entre la interpretación de un significado colaborativo o separatista del concepto. Religión, una perspectiva preliminar multidisciplinaria. La revisión del concepto de religión es una labor necesaria a efectos de lograr mayor claridad sobre la significación contemporánea de este fenómeno para luego establecer su impacto en la dimensión pública. En tal sentido, durante el cuarto de siglo que antecedió al cambio de milenio y especialmente en los últimos años del presente, ha tenido lugar un desarrollo notable del proceso de comprensión del concepto de religión y creencias, ya iniciado en sede académica por los filósofos de la modernidad del siglo XIX desde distintas miradas disciplinares. Este desarrollo conceptual ha tenido la virtud de ampliar el horizonte de los estudios de las ciencias sociales referidas al fenómeno religioso, particularmente desde el derecho, proveyendo un bagaje conceptual a las tareas legislativas y también a las acciones interpretativas en sede judicial. El mismo proceso ha permitido lograr mayor profundidad analítica de aspectos juzgados como esenciales para su adecuada comprensión de sus efectos en el ámbito de la intimidad de las personas y su expresión individual y colectiva en la denominada esfera pública, concepto atribuido a Habermas y que remite a su consideración como un ámbito de debate crítico racional en el que se consideran cuestiones del bien público. Calhoun, 2011. Una apreciación inicial desde la filosofía marca la necesidad de una distinción entre la religión entendida como una cuestión interna que determina una identidad relacional y comunitaria del individuo consistente en una afinidad de singularidades que se reconocen en el camino de la fe y por otro lado como medio de identificación
entendida como pertenencia a un sujeto colectivo que sustituiría a las ideologías luego del colapso de los metarrelatos en la contemporánea. Marramao, 2014. Otra perspectiva la concibe como un conjunto de comportamientos, de creencias y de sentimientos a través de los cuales se expresa una relación viva del hombre con un ser sobrehumano. Desde la antropología, la religión ha sido concebida como un sistema conceptual mítico, simbólico, ritual, que se plantea en términos de verdades absolutas, operando sin necesidad de verificación, y si se reclama esta acción, que se verifica a sí mismo. Aquí se realiza una distinción respecto de la noción tradicional de religión al especificar el concepto de sistema religioso, entendiendo como un sistema mítico, ritual, simbólico, relativamente consistente, desarrollado por un conjunto de especialistas religiosos, articulado o participando en un sistema cultural o subcultural, en donde se destaca la función de los especialistas religiosos, concebidos a su vez como aquellos sujetos dedicados a la producción y reproducción de los sistemas religiosos. Otras definiciones traídas a colación por Dodge remiten a Max Seckler y su concepción de la religión como síntoma de la cuestionabilidad del ser humano, y a Hermann Lübbe, quien la concibe como una praxis de dominación de la contingencia. En perspectiva sociológica, Simmel ha distinguido la religiosidad de religión, separando aquella noción de la nota de institucionalidad que, según indica, ha concentrado las miradas críticas, permitiendo identificar al hombre religioso como aquel que vive de un modo determinado, solo propio de él, y cuyos procesos espirituales muestran un ritmo, modo, disposición y medida de las energías espirituales muy característicos, que en el momento de su eventual objetivación en la vida social tiene que adoptar contenidos y formarlos del mismo modo como las categorías a priori del conocimiento forman el mundo teórico. Sobre esta base define la religión en su estadio de perfección como el complejo espiritual completo que se vincula al ser trascendente, se presenta como la forma absoluta y unificada de sentimientos e impulsos que la vida social ya desarrolla en rudimentos y en cierto modo tentativamente. Son también frecuentes las definiciones funcionales que la caracterizan como un conjunto interrelacionado de doctrina, praxis salvífica, sentimientos y ritos socialmente institucionalizados, o como un mundo sentido erigido por el hombre con medios lingüísticos para explicar la realidad. En la misma óptica disciplinaria, las formas de la vida religiosa pueden ser caracterizadas a partir de las distinciones entre lo profano y lo sagrado,
confluyendo en esta última categoría la existencia de un sistema de creencias, una normatividad que regula la relación del hombre con la divinidad, unas ciertas formas de organización voluntarias y la formación de marcos de referencia y objetos calificados como sagrados. Se une a las características anteriores una apreciable permanencia en el tiempo. Por último, en el campo de la ciencia política, Vogelin en uno de sus ensayos más influyentes referidos al aura religiosa que estarían adquiriendo los movimientos políticos y que determinarían la revisión de la noción misma de secularización, remiten el origen del sentimiento religioso a la conexión que en algún momento y lugar pretende alcanzar entre su alma y el cosmos, que luego se despliega en la dimensión de la vivencia religiosa y en las emociones que enlazan con su condición de criatura. Sin embargo, las vivencias religiosas fundamentales se complican al vincularse a diferentes tipos de realidades, en especial cuando algo real se revela como santo en la vivencia religiosa, cristalizando toda la realidad en torno al nuevo centro sagrado, alrededor del cual se organizan constelaciones de símbolos, signos lingüísticos y conceptos que se solidifican para dar lugar a sistemas que se saturan de emoción religiosa y devienen finalmente en objeto de adhesión fanática en cuanto orden correcto del ser. Teniendo en consideración los aportes precedentes, la heterogeneidad de sus elementos y la dificultad para fijar razonablemente los contornos de una idea de religión sobre una referencia disciplinaria particular en la perspectiva de apoyar un acercamiento normativo, tomaremos como base funcional el concepto de Marzal, complementado con algunos elementos extraídos de las fuentes disciplinarias antes mencionadas, para así lograr al menos provisionalmente una aproximación funcional útil a los efectos perseguidos por este trabajo. En tal sentido, la religión se puede definir como un complejo espiritual completo, constituido por un sistema de creencias, ritos, formas de organización y normas éticas, por medio de los cuales los miembros de una sociedad o comunidad se vinculan al ser divino o sobrehumano, procurando encontrar un sentido último y trascendente a la existencia. Los elementos de la definición, por tanto, son las creencias, la celebración de ritos, la organización religiosa y las normas éticas. Las creencias tienen por objeto a Dios o la noción que se tenga de la divinidad como creador de la realidad o como parte esencial de ella, en sus intermediarios profetas, en las virtudes de otros seres humanos cuyos actos se consideran tocados por el Espíritu Divino. La creencia se plantea como una verdad absoluta, constituyendo una convicción o especie de seguridad que impregna la vida de una persona, pero que no se puede demostrar. En palabras de Ortega, en la creencia se está y es ella quien nos tiene y sostiene a nosotros, a diferencia de la idea que se tiene y se sostiene, frase cuyo sentido implica que la creencia
no solo es un objeto del pensamiento, sino que es aquello con que y desde donde se piensa, lo que implica que las creencias tiene a uno y no que uno tenga creencias. Los ritos son acciones y comportamientos formalizados cuya realización constituye en medio cuya realización constituye un medio privilegiado para acceder, agradecer o purgar faltas, como los de carácter impetratorio o penitencial, o sencillamente para vincularse o sentirse vinculados con la divinidad, como el rito cultural de la transición, como el matrimonio y la muerte. La religión así concebida es un conjunto de actos humanos que se manifiesta con el culto específico de cada creencia religiosa y de su consiguiente práctica, que apunta intencionalmente a la divinidad vivida como lo trascendente y soteriológico, y a la que como tal se le adora y ora. La organización es la matriz social de la comunidad y en ella concurren tanto las distintas modalidades de participación de los miembros como la especialización de los fieles en las distintas actividades, tales como las de dirección social pública, de culto y curativas, por citar algunas. Milanesi y Cervera, donde debe resaltarse de manera fundamental en este elemento la función de intermediación asignada por el grupo o reconocida por por este al líder que declara poseerla. Las normas éticas comunes a las grandes tradiciones definen y regulan la corrección del proceder de la comunidad de fieles, estableciendo las distinciones básicas sobre el bien y el mal en las religiones veterotestamentarias. El protagonismo renovado del fenómeno religioso en su dimensión pública y su recepción político-jurídica. El fenómeno religioso históricamente ha sido un factor relevante en la vida comunitaria, social y política, sin prejuicio de los altibajos que han caracterizado su evolución hasta la actualidad, momento en el cual ha adquirido un renovado protagonismo en la dimensión pública que justifica la apertura de una interrogante en torno a establecer si la sucesión de acontecimientos que han llamado a la atención sobre su ocurrencia implica reconsiderar aspectos importantes de la teoría de la secularización constituida en el paradigma dominante en la materia. Este protagonismo actual admite la consideración de diversas causas y la apreciación de múltiples manifestaciones del fenómeno, de las cuales abordamos con mayor detención su relevancia como fuente material del derecho y su consideración como actor reconocido en el sistema político democrático. El primer aspecto remite a la importancia de su existencia como fuente material u origen social del derecho en una sociedad plural, junto a las fuentes formales del derecho. La teoría del derecho considera la existencia de las denominadas fuentes materiales, cuyo estudio procura brindar una visión integral de la génesis del fenómeno jurídico, prodigando la virtud de contribuir a la pertinente interpretación de tales normas, por cuanto inciden en la oportunidad de su creación y en el específico contenido perceptivo de
los cuales aquellas constituyen un vehículo eficaz. El factor religioso, entendido como fuente material, es uno de los elementos que permiten entender el surgimiento y contenido de diversas leyes actualmente vigentes en la sociedad, que comprenden materias que exceden el marco restringido de lo que comúnmente se entiende por asunto religioso, traspasando su influjo a otras expresiones de la conducta individual en sociedad, como ocurre a modo ejemplar con la disciplina legal de la pareja y la familia. En segundo aspecto, el segundo aspecto, referido a su consideración como actor reconocido en el sistema político democrático, alude a la religión como un factor cuya presencia social es valorada por su aporte sustantivo a la sociedad política, apreciable tanto en la dimensión individual como social del fenómeno religioso. La dimensión individual encuentra su correlato en la recepción jurídica en el nivel constitucional como derecho personal fundamental, consagrado de modo prácticamente generalizado en los sistemas políticos democráticos de Occidente, en tanto que la dimensión colectiva, referida a la existencia pública de las organizaciones con la finalidad religiosa, se traduce en el reconocimiento civil de la organización religiosa en conformidad con el régimen particular de cada país. Sobre la eventual ambivalencia o incluso contradicción sustantiva entre los planos religioso y jurídico del actor religioso en el sistema democrático concebido en clave procedimental, es efectivo que la eventual inclusión de una opción religiosa jurídicamente tutelada aparezca contradictoria con su fundamento relativista, que excluye posturas absolutistas en el debate público y opta en cambio por el relativismo de los juicios morales, incluidos aquellos que tienen un fundamento íntimo de carácter religioso. En dicho contexto, la concepción y la tutela cabales de una creencia implican necesariamente la posibilidad de defender una cierta verdad cuya realidad no admite discusión si su origen responde a un acto de fe, planteando de este modo la colisión o contradicción con las bases relativistas que sustentan y justifican el sistema. ¿Cómo resolver la aparente paradoja? Siguiendo los planteamientos positivistas clásicos, procede remitir las creencias irreductibles al terreno original que da lugar precisamente al sistema democrático, en el cual no se niegan tales convicciones y posturas, pero se las considera en un plano de igualdad con aquellas promovidas por los demás individuos, renunciando el Estado a la facultad de disponer de una propia y proponerla que no sea la del juego democrático. Así, se postula una consideración de la libertad de creencias como uno de los requisitos básicos que debe cumplir la sociedad, en que la exigencia de reconocer tal derecho a todos los demás es la primera piedra angular que posibilita articular las distintas referencias morales de los individuos con las responsabilidades públicas propias de una sociedad democrática.
siendo su visibilidad un factor favorable a la integración cívica y no un obstáculo al permitir el intercambio de culturas y creencias sin ocultar sus propias identidades, asumiendo que las convicciones fundamentales, incluidas las creencias religiosas, tienen un lugar esencial en la identidad moral de los individuos. En este sentido, y tal como se profundiza en el último apartado, el Estado democrático de derecho asume el carácter de laico como un principio fundamental que permite respetar la pluralidad moral y religiosa que convive en su interior, comprometiéndose a tutelar la libertad religiosa de sus miembros y la neutralidad de su propio Estado en los asuntos religiosos. En este esquema fundamental, los ciudadanos tienen el deber cívico de argumentar sus posiciones políticas en el debate público, incluidos entre ellos los que profesan una fe religiosa, aun cuando en no pocas ocasiones se encuentran en desventaja frente a las corporaciones estatales que el propio Estado liberal considera deben tomar decisiones desvinculadas de las influencias religiosas. Esto limita ostensiblemente la voz de este grupo en la fuente misma de la formación de la voluntad democrática, obligando a traducir las contribuciones religiosas a un lenguaje de acceso universal antes de que su contenido pueda encontrar entrada en las deliberaciones de aquellas instituciones políticas que toman decisiones jurídicamente vinculantes. Por ello, se puede concluir que la justa ecuación entre estos intereses aparentemente contrapuestos se debe traducir en el principio de libertad religiosa y de creencias, entendido preferentemente como libertad de opción y no como expresión tutelada de una cierta identidad. La inserción de las comunidades de fieles en los ordenamientos seculares. El tema al cual se refiere este apartado se relaciona con el problema que afecta a la organización social de los fieles de una religión determinada cuando por razones de convivencia del mismo grupo o como respuesta a una exigencia del poder público se ve enfrentada a la necesidad de recurrir, aplicar y someterse a las normas del orden secular estatal. El problema admite dos dimensiones igualmente complejas y con evidentes zonas de colisión entre órdenes normativas de naturaleza diferentes y efectos también diferentes, como ocurre con las normas religiosas y las normas jurídicas. En un orden histórico, la secuencia tiene un inicio en la decisión de la colectividad religiosa de exceder el ámbito propio y natural, pero jurídicamente restringido e inexistente de la estructura organizacional regida por normas religiosas, cuya sanción en caso de transgresión solo puede ser aplicada dentro de la propia comunidad sin que pueda pretender imperio en el ámbito de los no creyentes o no partícipes de la comunidad religiosa, salvo el caso de las comunidades regidas por sistemas unitarios como ocurre en los estados islámicos, que fusionan ambos órdenes normativos en uno solo regido por el Corán. La decisión de la organización religiosa puede estar motivada por necesidad derivada del propio interés, como operar en el campo jurídico civil y obtener bajo
este expediente beneficios fiscales, tributarios o por imposición externa, como ocurre cuando determinados estados exigen su inscripción registral como requisito para autorizar su funcionamiento público. En uno y otro caso, los sistemas estatales y occidentales de reconocimiento civil de las organizaciones religiosas han fluctuado entre sistemas confesionales caracterizados por la unión entre la Iglesia y el Estado y los sistemas de separación radical de los ámbitos religioso y jurídico. En la actualidad, las comunidades de fieles se sitúan dentro de la realidad pública y sus ordenamientos normativos se rigen por los ordenamientos seculares a los cuales han debido adaptarse. Analizaremos someramente ambas dimensiones. En la perspectiva de la confesión religiosa frente a la inserción en los ordenamientos seculares, cabe considerar la posición interna sobre la materia en el seno de la comunidad religiosa y las razones que la motivan a requerir el reconocimiento legal del Estado. En primer lugar, el sujeto religioso moderno se adscribe a un movimiento institucional por presión externa o como una derivación de una toma de conciencia personal, que puede incluso estar motivada por la solidaridad entre aquellos que están implicados en una misma experiencia religiosa, susceptible de manifestación en niveles de distinta intensidad. Sin embargo, sus creencias y prácticas pueden ser vistas como las de cualquier Sin embargo, sus creencias y prácticas pueden ser vistas como las de alguien que primordialmente se entiende a sí mismo como un ser autónomo que eventualmente desafía a las propias constituciones religiosas y a sus rígidas regulaciones dogmáticas, rituales y morales, aun cuando se ve en la necesidad de adoptar contenidos y formarlos como parte de su inserción en el grupo. El individuo, al sentir que es algo para sí, la fuerza unificadora que lo consolida con los demás, se marca fuertemente en un sentido positivo al sentir que la vida conjunta circunscribe su existencia, o en un sentido negativo porque el evento de la oposición vea a la totalidad como parte enfrentada con sus propios sentires, visiones e intereses. En segundo lugar, aplicando el concepto de sistemas religiosos en la distinción y caracterización de la inserción de los fieles religiosos en el orden social, destaca como un carácter relevante de las nuevas colectividades religiosas su naturaleza singular, que reconoce origen en una escisión de una entidad matriz, respectivamente, especialmente notorio en el caso de las iglesias cristianas protestantes, así como su alto grado de estratificación y segmentación marcado por tradiciones culturales, económicas, históricas, religiosas y sociales de larga data, debiendo descartarse tanto su eventual homogeneidad como la carencia de forma. Las comunidades religiosas en no pocas ocasiones se ubican en posición de conflicto con los sistemas eclesiales jerarquizados, configurándose muchas veces como sistemas de poder de los laicos, en ciertos casos alternos a las iglesias y sus sistemas clericales basados en especialistas religiosos iniciados en los términos constitucionales.
Visto ahora desde la perspectiva pública, las comunidades religiosas que desean transitar el ámbito social y gozar de sus beneficios deben someterse a los requerimientos normativos determinados por los ordenamientos seculares cuya expresión normativa es el derecho. Junto con una dimensión personal, una religión posee también una dimensión social, ya que la fe se profesa también ante los hombres y junto con ellos formando e integrando una comunidad religiosa con sus propias necesidades de organización y gobierno. Esta concepción es reforzada por el predominio de la concepción dualista que asume las relaciones de las entidades religiosas con la sociedad política sobre la base de distinguir entre el orden temporal y el religioso, entre la sociedad civil y la sociedad eclesiástica, concluyendo en la afirmación del principio de autonomía de los fieles en los asuntos seculares y la inserción de la organización eclesiástica antes regida solo por normas religiosas genera problemas de adecuación y armonización del orden normativo creado por las organizaciones religiosas con el régimen tutelar de derechos vigentes en el ámbito legal público, constituyendo una expresión sistemática de adaptación de las religiones al medio social y jurídico, también denominado formateo o estandarización de lo religioso. Cabe resaltar la distancia entre la simple afiliación jurídica del grupo religioso y el sentimiento psicosociológico de participación en su realidad dinámica, el cual se ve negativamente afectado cuando las asociaciones y comunidades religiosas desarrolladas configuran asociaciones de dominación de naturaleza hierocrática, régimen de poder caracterizado por el gobierno de los funcionarios religiosos o sacerdotes, con una fundamentación de tipo legal caracterizadas porque la legitimidad del sistema prescriptivo se basa en reglas establecidas racionalmente, sea que mantengan origen práctico o pacticio o constituyan una imposición de autoridad cuya legitimidad descansa a su vez en una constitución establecida e interpretada en forma racional, lo que determina que el funcionario ejerce el poder tras ser habilitado institucionalmente y no como una facultad autónoma. La etapa final de la estructuración organizativa de las confesiones religiosas es su institucionalización, consecuencia de la complejización de la experiencia religiosa que da lugar al surgimiento de organismos dotados de una estructura jurídica propia, constitutivos de una verdadera y compleja sociedad. La noción de institución comprende una dimensión organizativa de carácter funcional y otra de carácter normativo o prescriptivo, ambas complementarias en que la primera remite a la satisfacción de necesidades o funciones que poseen un carácter religioso, caracterizada a su vez por un sistema relativamente estable de funciones, en tanto que la dimensión normativa incluye las diversas áreas de comportamiento estabilizado, formalizado, cristalizado, que caracterizan la experiencia religiosa colectiva, incluidos el culto, sistemas doctrinales o corpus de creencias y prescripciones disciplinares aplicables a la comunidad de fieles. La institucionalización de la dimensión social del fenómeno religioso
con toda su inherente complejidad y respetando las visiones que sostienen una crisis actual de la pertenencia religiosa, es necesaria para satisfacer las necesidades y los intereses religiosos de la mayoría de las personas que integran dichas instituciones, teniendo su expresión corporativa civil en la noción de entidades religiosas, concepto en el cual se dan cita las dos dimensiones comprendidas en la idea de institución, organización y normativa. En conclusión, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la organización pública de la agrupación religiosa es la forma de recepción política de la valoración social del fenómeno religioso en la esfera pública, dentro de cuyo marco la forma específica o el tipo de personalidad jurídica responde a diversas modalidades que se explican en el contexto de la recepción del fenómeno religioso por parte de cada ordenamiento jurídico, siendo producto de su propia historia. El principio de libertad religiosa en sus recientes apreciaciones y aplicaciones. La libertad religiosa es el centro y principio informador del orden legal referido a la recepción pública del fenómeno religioso en las sociedades plurales. Comprende los ámbitos jurídicamente protegidos de las libertades de conciencia y culto y su expresión en las dimensiones individual y colectiva. Su recepción normativa en el plano internacional consta en instrumentos declarativos y convencionales. Genéricamente ha sido definida como el derecho a practicar libremente la religión, tanto individualmente como asociado con otras personas, sin que el Estado, otras instancias sociales o los mismos individuos puedan imponer convicciones religiosas o discriminar a nadie en razón de sus creencias, y comprende un nivel básico consistente en el derecho de creer o no creer, un nivel medio referido a los derechos individuales y sociales garantizados por el Estado, y un nivel superior que incluye la participación en el ámbito público, incluido lo netamente político de los mismos individuos y colectividades. Desde un punto de vista político, destaca su funcionalidad en la fijación de límites a la actuación estatal. Su importancia radica en la valoración como horizonte rector del debate contemporáneo sobre el fenómeno religioso y consecuencialmente en su recepción normativa como principio fundamental, extendiéndose su tutela privilegiada también al ámbito supranacional. La actual relevancia que poseen en varios ordenamientos jurídicos occidentales nace en el momento en el que se impuso la convicción de que la religión debía separarse de las funciones del Estado y que el Estado debía ser religiosamente neutral, sin perjuicio de matizar esta expresión al entender que la diferenciación de ámbitos de competencia no debe interpretarse como la distancia ni menos la hostilidad entre el Estado y las comunidades religiosas, sino como una forma distinta de relación entre ambas dimensiones, asentada en la mutua cooperación. Esta importancia se aprecia, entre otras manifestaciones, en su carácter de factor determinante de la configuración de los sistemas jurídicos de reconocimiento de las confesiones religiosas por parte de los estados, en su incidencia como concepto determinante de las razones de frontera entre moral, religión y derecho, y en su concurrencia como expresión sintética de la valoración del cambio de paradigmas de la tolerancia estatalmente concedida
a la libertad de culto estatalmente garantizado. Abordaremos sintéticamente estos tres aspectos. A la configuración de los sistemas jurídicos de reconocimiento de las confesiones por parte de los estados exige resolver dos problemas previos a su regulación, a saber, la determinación de lo que ha de entenderse públicamente como religioso o religión y la cuestión de los límites puestos por el Estado a las libertades reconocidas a las confesiones, en particular la de culto. En cuanto al primer tema, la recepción jurídica del interés social de proteger la libertad religiosa exige una precisión mayor sobre lo que se entiende por religión y por lo religioso para determinar los fines que revestirían este carácter deslindado el terreno de la legítima competencia del Estado en defensa del bien común de aquel correspondiente a la esfera de lo religioso, inviolable como primer derecho de libertad de un sistema democrático pluralista y tolerante. Del Picot, 1993, Palomino, 2007. Luego procede a establecer los límites del Estado que el Estado puede imponer a la libertad religiosa, particularmente en su dimensión colectiva, en donde resaltan dos posturas dentro de una misma tendencia favorable a la religión estatal de la perdón Luego procede a establecer los límites que el Estado puede imponer a la libertad religiosa, particularmente en su dimensión colectiva, en donde resaltan dos posturas dentro de una misma tendencia favorable a la regulación estatal de la actividad religiosa en la perspectiva de una revalorización del principio de libertad religiosa. La primera postura, que el Estado no puede limitar el ejercicio de la libertad de creencias y cultos bajo ningún supuesto y por lo tanto no le es permitido calificar en sede administrativa la existencia de una eventual afectación del orden público por constituir la entidad religiosa un peligro para la sociedad, fundada en la consideración que la religión y las libertades que derivan de su valoración social son garantizadas y jurídicamente como derechos fundamentales, quedando con ellos separada del ámbito de las funciones estatales en sentido estricto, entre las cuales sólo se comprenderá la determinación de barreras generales objetivas para proteger el orden público, que siendo leyes aplicables a todos los individuos, afectan también a la libertad religiosa. La segunda postura considera que el control de la legalidad efectuado por la administración es válido e imprescindible, basada en la concordancia que debe existir entre los fines perseguidos por la entidad religiosa y el marco de acción legítimo definido por el orden jurídico nacional, responsabilidad de la cual no es posible excluir el funcionario público que es llamado a realizar dicha tarea. En este sentido tiene lugar el debate sobre la validez de los actos que califican aspectos sustantivos del corpus de creencias a las cuales adhieren sus miembros, cuando colisiona con el orden público, asumiendo que dicho requerimiento social limita la libertad religiosa y a la vez exige esa misma libertad religiosa que limita
Por tanto, la noción del orden público ocupa un lugar central en lo que a límites de la libertad religiosa se trata, pudiendo identificarse una visión extensa de lo que define como un conjunto de reglas no escritas cuya observancia, de acuerdo con las concepciones ético-morales o los principios derivados de las convicciones sociales del momento, es considerada como una condición necesaria para la convivencia social, y una mirada de marcado sello positivista que asienta la noción de orden público sobre un fundamento legal preferentemente constitucional, posición que en nuestra opinión es objetivamente preferible, y la experiencia reciente en el derecho comparado fortalece aún más su pertinencia y preponderancia. La diferencia efectiva de los campos propios de la religión, la moral y el derecho ha ocupado de modo central el interés de los teóricos del derecho y otras disciplinas sociales. En el derecho occidental constituye uno de los fundamentos imprescindibles sobre los cuales se construyen el pluralismo ideológico y la tolerancia social en los sistemas de convivencia contemporáneos. Esta concepción asume que el Estado liberal dirige sus pretensiones solamente hacia el cumplimiento de estándares externos de comportamiento, y no exige también la convicción interna de que se tengan que respetar los valores que hay detrás de sus leyes, siguiendo la premisa kantiana de que el Estado liberal solo se preocupa de la legalidad y no de la moralidad, al ser un tema que ha concitado atención histórica. Su actual relevancia se vincula con el creciente número de problemas de armonización social derivados de dos factores igualmente importantes. Por una parte, la pretensión del imperio de sistemas jurídicos que no reconocen diferencia entre normas jurídicas y normas religiosas, de la mano de los procesos de globalización e inmigración. Por la otra, el resurgimiento de posturas laicistas extremas con demandas hacia el sistema político cuya eventual concreción colisiona abiertamente con ambas dimensiones de la libertad religiosa. Las zonas de frontera entre moral, religión y derecho aparecen cada vez más difusas, constituyendo un problema que se pone en evidencia con la exigencia de reconocimiento de extraterritorialidad de principios normativos de naturaleza religiosa, incluidos como parte del estado personal de los inmigrantes, por citar un ejemplo. Sin embargo, la reacción laicista a estas pretensiones y a demandas de reconocimiento de los derechos religiosos por parte de los sectores integrados que reclaman lo que es propio de su ciudadanía es igualmente negativa, ya que transforma el derecho de un instrumento negador de la diferencia legítima existente en el cuerpo social en materia de creencias. Visto lo anterior, la libertad religiosa erigida en principio jurídico se constituye en una frontera de coincidencia armoniosa entre los campos normativos de la religión y del derecho. El desarrollo de la tolerancia como criterio fundamental de la convivencia social ha ido de la mano del liberalismo, siendo una consecuencia directa de las guerras de religión que caracterizaron la vida en Occidente, en donde adoptó una forma específica, a saber, la libertad de conciencia individual. Ha dado lugar progresivamente a la libertad. La sustitución de la tolerancia estatalmente concedida, dominante en el siglo XX, ha dado lugar progresivamente a la libertad religiosa en su dimensión
cultural de la mano de la correspondiente autodeterminación democrática reconocida a los ciudadanos como una expresión a su vez del cisma entre confesional y la realidad del pluralismo. Proceso que ha determinado la obsolescencia y carencia de validez de cualquier postulado que ponga como centro de protección. Proceso que ha determinado la obsolescencia y carencia de validez de cualquier postulado que ponga como centro de protección, conservación y promoción de una religión considerada como verdadera, sustituyéndola por la afirmación política de la libertad religiosa, entendida como ausencia de coacción en materia de religión o de creencias básicas y la consiguiente neutralidad del Estado en materia religiosa, traducida en la abstención de favorecer o perjudicar posturas básicas, sean o no religiosas, sin que ello implique que un Estado definido como tolerante no pueda reconocer e incluso apoyar explícitamente a la religión en general. Sin perjuicio de lo indicado, alguna posición crítica del relativismo cultural ha sostenido que la tolerancia solo podría defenderse precisamente sin recurrir a premisas relativistas, ya que la tolerancia auténtica es practicada por quien está por completo seguro de sus valores y creencias, y a pesar de ello reconoce al que piensa distinto, por lo que recurrir a la tolerancia solo podría justificar un mejor tratamiento de los infractores que rechacen los valores de la sociedad jurídica. Si la apropiación personal de estos valores fuera también el exigido por los postulados legales. Por último, siguiendo a Habermas, solo el Estado democrático posibilita la aplicación imparcial del principio de tolerancia, la cual no puede ser concebida únicamente como una cuestión legal, sino que debe aplicarse en la cotidianidad, pues su vigencia social significa que los creyentes y los no creyentes admiten mutuamente las convicciones, las prácticas y las formas de vida que respectivamente rechazan como ajenas a sus propias convicciones. Haremos aquí una pausa para continuar con el título El lugar de la religión en el Estado laico. Punto y seguido.